Eminencia, tras el fallecimiento de un papa tan querido, excepcional como era Francisco, ¿la Iglesia está huérfana? Yo diría hasta cierto punto sí, pero no totalmente, porque en la iglesia tenemos un Padre que es el Padre Dios y por consiguiente Él nunca nos dejará huérfanos. Ahora, humanamente sí, tengo que decirle, y la sentimos esa orfandad. Yo tuve la suerte de trabajar muy cerca del Papa Francisco y siento como que se ha muerto mi padre. Sí. Ahora, de cara ya al cónclave, estamos hablando de una situación en la que muchos hablan de una especie de batalla por el futuro de lo que va a ser la Iglesia. ¿Se puede hablar en términos tan fuertes? No, no. Yo diría muchas veces los comentarios que se hacen son sin conocer el fondo de la realidad. Entre nosotros no hay batallas. Ahora, a veces la parte humana puede prevalecer, pero este Papa sobre todo fue uno que nos animó discernimiento. Se comienza a hablar de nombres concretos sin decirme ningún detalle, No, pero no todavía. Todavía no hay No nadie todavía, que porque empiece a además hay muchos que no se conocen. Sí. Yo porque ya llevo muchos años y estuvo les usted conozco en a dos todos. cónclaves ya. Sí, por eso. pero hay muchos que acaban de entrar. Hay algunos cardenales que son de octubre, de diciembre pasado, de modo que apenas están empezando a gatear como hacen los niños. ¿Habrá una continuidad? Porque al fin y al cabo el 80% de los cardenales fueron nombrados por Francisco. Yo tengo una teoría. En la caja de cambios del Espíritu Santo no existe el retroceso. De tal manera que estoy seguro que tendremos una continuidad. ¿Va a ser un cónclave largo o piensa que rápidamente vamos a saber quién es el próximo papa? Yo pienso, teniendo la experiencia de los dos anteriores, que no va a ser muy largo. No va a ser muy largo. No va a ser muy largo. O sea, quizás 2-3 días. Calculo por ahí. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Eminencia. Un gran placer y muchos éxitos en esta labor bella que tiene usted de informar objetivamente. Muchísimas gracias, de verdad. Avanzamos en vivo con Cena en Redacción, como prometimos, ya tenemos la fecha. El 7 de mayo, justamente, es el punto en el calendario que se eligió a través de los cardenales de la Iglesia Católica para dar inicio al cónclave. A partir de ese día, la alta jerarquía eclesiástica va a decidir quién va a sustituir en el Vaticano al Papa Francisco, que falleció el 21 de abril a los 88 años a causa de un derrame cerebral e insuficiencia cardíaca. Todos los detalles del adiós los hemos contado durante este fin de semana en la pantalla internacional de CNN en español. Nuestro enviado especial, Rafael Romo, está en Roma y tiene mucha información sobre los preparativos para esta elección tan importante. Rafa, bienvenido, placer saludarte. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? El saludo cordial para ti. Mira, Nacho, déjame decirte que los novendiali, los 9 días de luto tras el funeral del Papa, novenario como se conoce en castellano, terminarán el domingo 4 de mayo, por lo que muchos pensaban que el lunes 5 sería el día más cercano posible para el inicio del cónclave. El Vaticano anunció, ya como lo informabas tú, que comenzará el miércoles 7 de mayo y las autoridades eclesiásticas ya están iniciando los preparativos en la Capilla Sixtina. Ya está cerrada durante esta semana y va a permanecer cerrada hasta después de que termine el cónclave. Nacho, el Vaticano también está preparando la estufa donde se quemarán las papeletas después de cada votación durante el cónclave. También está preparando la chimenea por donde saldrá humo negro, lo que indicará una votación inconclusa, y en algún momento durante el cónclave el color del humo cambiará a blanco, lo que será una señal para el mundo entero de que se ha elegido un nuevo papa. ¿Cuánto durará el cónclave? Bueno, si la historia reciente sirve de indicio, no debería durar
más de unos cuantos días. Los dos últimos cónclaves, sabrás de recordar, Nacho, para elegir a Francisco y Benedicto XVI, duraron solo 2 días. Pero, por supuesto, este es un grupo diferente de cardenales, ya que el 80% de los elegibles para votar fueron nombrados por el propio Papa Francisco y muchos provienen de países y regiones donde nunca antes se había nombrado un cardenal. Los cardenales acordaron la fecha del cónclave esta mañana tras asistir a su quinta congregación general que comenzó a eso de las 9. Asistieron más de 180 cardenales, pero solo poco más de 100 son electores por ser menores de 80 años. Este lunes ha sido el tercer día de los Novendiali y para marcar la ocasión se celebró otra misa de duelo por el Papa Francisco. La misa fue aquí detrás de mí, en la Basílica de San Pedro, a partir de las 5 de la tarde, hora local. Y también más de 200,000 personas ya habían asistido a la misa de duelo del domingo, que se celebró en la Plaza de San Pedro. Así que, Nacho, así están las cosas aquí en Roma. Ahora regreso contigo a Buenos Aires. Rafa, antes de despedirte te quiero preguntar, porque obviamente ya has estado investigando sobre el tema y vamos a seguir muy de cerca qué pasa en estos días que nos separan del inicio del cónclave, sobre cuáles están siendo, qué se dice allí, en el corazón justamente del Vaticano, donde estás, cuáles son los cardenales que tienen, al menos hasta aquí, más chances de llegar a convertirse en papa, Rafa. Sí, exactamente. Bueno, primero que nada tengo que decirte que realmente es muy difícil vaticinar, porque habrás de recordar que el Papa Francisco ni siquiera, cuando era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, ni siquiera estaba en la lista de los posibles, y ya ves que terminó siendo el Papa por 12 años. Ahora, personalmente hay 2 nombres que me llaman la atención por diversas razones. Número 1, el cardenal Pietro Parolin, ex secretario de Estado del Vaticano, que es un cardenal que ha estado más apegada al ala conservadora de la Iglesia Católica, es italiano, es buen visto, tiene mucha capacidad y mucha experiencia en la administración de la Iglesia, que es, tenemos que decirlo, es una organización enorme, entre las más grandes del mundo, entonces tiene muchos puntos a su favor. El otro que me llama la atención, Nacho, es Luis Antonio Tagle, el cardenal de Filipinas, porque es conocido por muchos como el Francisco asiático. Tiene ese carisma que tenía el Papa Francisco, tiene esa manera de acercarse a la gente, de acercarse al pueblo, de dejar atrás la tradición, de dejar atrás algunas de las cuestiones más lujosas de cómo se hacían los rituales de la Iglesia Católica. Pero la realidad, como te decía al principio, es muy difícil saber hacia qué lado se van a ir los más de 100 cardenales que tienen el poder de tomar esta decisión, Nacho. Bien, y ahí empezar a jugar, por supuesto, y ya lo contaremos en los próximos días, semanas, quizás pensamiento, ¿no?, de los cardenales que ha sabido nombrar el Papa Francisco, ¿no? Equilibrando un poco, cambiando el poder reinante allí en la Iglesia, al menos en el último tiempo. Rafael Romo, que está allí hace muchos días haciendo una impecable tarea como siempre, y seguirá estando en Roma contándonos novedades.